tal amigos? Los saludo. Miren, vamos a hablar hoy de un tema muy impactante. Espero que estén despiertos en esta noche de martes. Y bueno, vamos a hablar del tema del Valle de las Jarras en Laos. Un tema que nos trae el investigador Brad Olsen en una entrevista que tuvo recientemente con el profesor Michael Salla, el cual pues ha escrito muchos libros, ha sido un investigador de trabajo de campo, acaba de regresar de Laos, estuvo en el Valle de las Jarras, ustedes saben todo lo que ha ocurrido en Laos, en Camboya, en Vietnam. Y bueno, antes de adentrarnos al tema, les traigo el producto patrocinador de hoy, que es el Moronel, la planta divina. Aquí lo tienen, el gotero Moronel, que también lo manejo en té, que se hierve. Ya muchos clientes regulares tengo de este maravilloso producto, que se complementa muy bien con otros kits como el cardomariano, que es una planta oriental que pues tiene mucho que ver también con el hígado, con toda la protección hepática, cirrosis, los que toman mucho tequila, cerveza, que todo se va al hígado, pues esto te desintoxica, el cáncer de hígado, todo lo que tenga que ver con la circulación, y es una maravilla estos dos juntos, ¿no? Informes en privado en Facebook, ya saben que el Moronel y el Cardo Mariano junto con el Diente de León y otras cosas para el kit completo de hígado está disponible para todo México. Ahora sí, miren, el tema de los Nephilim y de los gigantes ha sido expuesto de una manera maravillosa, de una manera poderosísima por el profesor Steve Quayle, el cual ha hecho viajes de campo en todos los Estados Unidos y ha visto cuevas, megalitos, piedras de una forma irregular. Fue a Sudamérica junto con Timothy Alberino en su excelente serie de leyendas verdaderas. Estuvo dentro de los sistemas cavernosos que supuestamente fueron integrados por los gigantes, pero obviamente que la Iglesia Católica construyó encima de estos montículos bases o mezquitas o iglesias, más bien mezquitas es de los musulmanes, ¿no? O iglesias para tapar estos sistemas cavernosos por toda la región de América, desde Estados Unidos, Canadá hasta la Patagonia. Y bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que nos trae Brad Olsen. Brad Olsen, este investigador, recientemente volvió de Laos y estuvo en el Valle de las Jarras en ese país, en Laos. ¿Qué es el Valle de las Jarras? Pues es un valle que tiene muchas jarras, jarras de tamaño impresionante que fueron moldeadas a mano por alguna fuerza. Y bueno, dice Brad Olsen que el estado profundo del Cabal, la camarilla secreta, trató de eliminar las 1553 jarras que había hechas por los Nephilim, por los gigantes, que fueron expuestos maravillosamente en el libro de Enoch, y que pues es un libro apócrifo de la Biblia, ¿no? Que no está reconocido como tal en la Biblia, que debió haberlo estado, pero fue sacado de ahí por la contundencia del mensaje y por la locura que iba a provocar que se integrase eso en la Biblia. Pero si hay alguna duda de que esto, el libro de Enoch, está correlacionado con los escritos bíblicos, solamente hay que ir a Génesis 6, donde podemos observar el versículo bíblico que habla que hubo gigantes en la tierra antes y después del diluvio y que eran los hombres de renombre. ¿Quiénes eran estos gigantes? Pues eran los Rephaim, hijos de los Nephilim, de los ángeles caídos, que se procrearon con las mujeres. Obviamente, un ángel, ustedes han visto la forma de un ángel, la han visto, ¿no? Cómo realmente lo describe, como es la Biblia, los ángeles, sobre todo los querubines, que son el más alto grado de los ángeles, pues son una especie de alas con muchos ojos, muy feas formas de ver, o extrañas, no, no diría yo feas, sino digamos imponentes y extrañas. Eh, pues son de un tamaño descomunal, impresionantemente descomunal. Y estos son capaces de hacer bastantes cosas, tienen la inteligencia que tiene el creador, son la chispa derivada directamente de Dios. Y bueno, vibran en una cuestión muy alta, sobre todo los querubines. Recordemos que Lucifer fue un querubín que traicionó o se desembarazó de la fuente, ¿no? Que es Dios, y que se volvió loco de poder.
Saludo a Hugo Castillo, buenas noches Marcos, buenas noches Hugo. Sebastián Benetton, saludos desde Lima, Perú. Muchas gracias Sebastián, abrazos. Hugo Castillo pregunta, ¿qué opinas de la firma de sangre de Xochitl? Pues creo que es una mujer bastante tarada y representa un movimiento de vendepatrias, de personas que desean la muerte de México y la supervivencia de los globalistas y de su propio dinero. Son personas que les encanta el dinero, que son codiciosas, como Javier Milei, digamos, en Argentina, ¿no? Que no tiene el mínimo respeto por su país. Por eso Xochitl Gálvez felicitó a Javier Milei, porque ella prefiere arrodillarse ante los intereses extranjeros, pues como la mujer miserable que es y el movimiento que representa, junto con Movimiento Ciudadano y junto con todo el bloque conservador. Y esto de la firma de sangre es un acto desesperado por congraciarse con el pueblo de México y decir, miren, yo estoy con todo por mantener los programas sociales, a pesar de que en una entrevista dijo que los iba a quitar porque se tenían que poner a trabajar los ancianos por ser personas flojas, así les llamó. Y ahora, pues este es un acto desesperado, ¿no? El cual pretende, pues, básicamente congraciarse con el pueblo, pero una vez estando en el poder, todos esos programas sociales los va a quitar y va a volver rica a la camarilla que la puso. Léase Claudio X González, Alito Moreno, Marco Cortés y toda la gente, pues, impresentable que sigue nutriendo las filas del PRIAN. ¿Tiene algo oculto? No, no tiene nada oculto. Es una mujer que no le da el cerebro para tener pensamientos de esoterismo. Apenas no sabe lo que es el ocultismo. No sabe leer de un teleprompter tiene que tener para leer. ¿Tú crees que esta mujer puede hacer rituales o eso? Si la cabeza no le da ni siquiera para lo más básico, pues es una mujer estúpida que no sabe absolutamente nada del ocultismo, nada de firmas de secretas. Es una títere, ¿no? Ni siquiera está en las sociedades secretas. Simple y sencillamente es una mujer bastante mediocre y la pusieron ahí porque era el títere y sabían que no iba a ganar, ¿no? Sabían que iba a ser la bufona y bueno, allá le echaron a contra todo el monstruo de la 4T donde no tiene nada que hacer, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de lo que nos atañe, nos desviamos por la pregunta de Hugo. Pero sí, a las personas de otros países, pues les comento que esta mujer, Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición, que debe ser una vergüenza para la oposición tener a alguien de tan bajo nivel y gente tan vulgar, además causa repulsión a la vista, o sea, es una mujer vulgar que causa repulsión verla. Y bueno, pues se sacó sangre y firmó no sé en dónde firmó ahí con su partido de que apostaba su sangre a que no iba a quitar los programas sociales. A ese nivel payasesco y de frivolidad está llevando la política en un espectáculo deplorable para el mundo. Igual o realmente esta mujer pues debe ser el hazmerreír de es el hazmerreír de todo el país, el meme del país, pero también está dando un espectáculo que nunca pensé que fuera a dar la oposición, porque sí es lo más bochornoso que ha habido en la oposición desde tiempos de Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto pues mínimamente mantenía el porte, ¿no? A pesar de toda su falta de cerebro, pero esta mujer adora hacer el ridículo y le gusta ser el payaso de la política, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, el Valle de los Jarras. Estamos hablando de jarras que fueron construidas por, según Brad Olsen, gigantes, por los Rephaim, que fueron los hijos de los Nephilim. Se habla también en los círculos de Steve Quayle, de Timothy Alberino y otros investigadores como Thomas Horn, del cual ya he traducido libros, que las sirenas y el Wendigo también son hijos de estas criaturas angelicales y del cruce con las mujeres humanas a partir de cuando Chemijasa abrió el portal en el monte Hermón y bajó con sus ángeles para copular con las mujeres. Tal es la belleza de la mujer, tal es la hermosura de la mujer que hace que los ángeles desde sus alturas celestiales bajen y las vean, ¿no? Gracias Marco por tu gran información, gracias a ti Irene, un abrazo. Háblanos un poco del cubo magnético que ocurrirá en octubre, noviembre. Va a ser muy tremendo, ya tendremos información al respecto. Pero bueno, volviendo al tema que nos convoca. El Valle de las Jarras ha sido atacado brutalmente en una operación militar de
en 1964. Ustedes recuerdan los bombardeos de la élite satánica Illuminati en la región de Laos y Camboya, por la ruta de Ho Chi Minh en Vietnam, donde el Vietcong pasaba armas, pasaba municiones, pasaba hombres y se iba reagrupando en todos los cerros de la selva, en todas las montañas. Tenían una red tejida, nutrida de aprovisionamiento que estaba minando las fuerzas de Vietnam del Sur. Entonces el ejército de Ho Chi Minh usaba la ruta esa para poder trasladar materiales. Eran expertos excavadores y tenían también una red subterránea de túneles que los aliados, o sea los Estados Unidos, no podían subvertir. Eran atrapados en estas trampas oscuras debajo de la tierra y prácticamente los norteamericanos quedaron traumados, y todo por la buena guía del general Pong Nguyen Giap, que respondía directamente a Ho Chi Minh. Y la ruta de Ho Chi Minh fue bombardeada a más no poder por los aliados, por Estados Unidos y pues el grupo extranjero que quería convertir a Vietnam en un puerto o punto capitalista y detener el comunismo, supuestamente, ¿no? Pero por lo que estaban luchando era por la soberanía y la independencia, y conjuntar a Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, más que una política comunista, ¿no? Siempre es el pretexto del comunismo cuando van a invadir y saquear un país. Es que es comunista, es que es comunista. No, el pretexto es realmente hacerse con el control, los recursos y saquear a la patria, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió ahí fue tan descomunal, o sea, el asedio de los norteamericanos sobre la selva vietnamita fue brutal. En el momento de más desesperación, comenzaron a llevar aviones que iban quemando toda la selva, quemando todos los pastizales. Llevaron el napalm a un nivel extremo de crímenes de guerra. Llegaron y arrasaron con el fuego, todos tumbaron ahí en la selva, ¿no? Esto, antes de llegar al tema del Valle de las Jarras en Laos, quiero decir que abrió bastantes secretos que estaban ocultos en la selva, bastantes monstruos, bastantes cosas extrañas que fueron reptando de las bases subterráneas de los alienígenas y de otros seres que estaban ahí, cuevas que fueron pues prácticamente asoladas por esta andanada brutal de fuego, pues fueron abriéndose y fueron saliendo secretos que fueron pasados hacia alto secreto dentro de los documentos de la CIA. Marinos o exmarinos, exmarinos de Estados Unidos han hablado de lo que vieron, y yo he traducido eso en Patreon, de lo que vieron cuando prácticamente comenzaron a limpiar la selva o arrasarla con el fuego. ¿Y qué salió? Salieron monstruos extraños, sobrenaturales, que realmente están ahí. Y bueno, esto pasa cuando haces ese tipo de cosas, ¿no? Saludos a Mónica Coronado Lu. Gracias por tu inteligente labor. Abrazo de luz y amor. Muchas gracias, Mónica. Te mando un gran abrazo a ti y a todo el grupo de Miguel Newman y los demás, ¿no? De Conciencia Universidad. Y bueno, gracias, Mónica, por estar siempre, siempre con nosotros. Y por cierto, quiero invitarlos con Mónica. Ella es una sanadora angelical. Utiliza la angiología para limpiar vibras negativas. Vayan con Mónica Coronado Lu para que los asesore. Y bueno, un personaje del Vietcong también habla de que empezaron a ver cosas muy raras ahí. Sasquatch, como estos monstruos como tipo pie grande, empezaron a verse en la selva, entre las cuevas, ¿no? Ya con la selva arrasada, como que los descolocaron estos seres mitológicos y empezaron a salir y se resguardaban en las cuevas, y era un nuevo peligro con el que las personas, los soldados de ambas partes, pues no tenían considerado enfrentar. Algo así como la película de Predator de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que sale el depredador en medio de la guerra y empieza a cazar a los hombres. Bueno, así pasaba con estas cuevas, y salían aves gigantescas de debajo de los nidos, aves que no eran pues prácticamente de ninguna especie conocida hasta el momento, salían pegando aullidos, ¿no? De hecho, de eso habla también el autor, ¿cómo se llama este autor del proyecto Montauk? Stuart Surlow, que en Estados Unidos
También hay estas aves gigantes, no recuerdo el nombre, pero salen desde debajo de la tierra, tienen sus nidos en las copas de árboles muy, muy remotos y tienen ahí sus comunas, ¿no? Entonces todo esto fue destapado cuando la guerra continuaba su asedio y cuando empezaron a quemar prácticamente todas las montañas con fuego, ¿no? Y bueno, eh, los chillidos de estos aves eran realmente fuertes y los soldados estaban totalmente anonadados. También vieron seres sombra en las espesuras en pleno día, veían a seres sombra que surgían ahí y estaban observándolos, sentían una presencia negativa muy fuerte que incluso hizo mella en la psique y en el ánimo espiritual de estos soldados muy, muy entrenados para todo tipo de confrontaciones, soldados expertos de los Marines y de la infantería de los Estados Unidos. Y bueno, todo eso empezó a salir con esta pues, brutalidad que duró 10 años la guerra, ¿no? Pero uno de los objetivos colaterales era el destruir toda la evidencia de los Nephilim en la región. Y mucha de esa evidencia era el Valle de las Jarras en Laos, que eran estas jarras gigantes, muy grandes, enormes, en las cuales no se sabía quién las había hecho. Los arqueólogos estaban estupefactos, no sabían para qué eran. Y bueno, poco a poco, mediante investigación profunda, nos explica Brad Olsen, el investigador que acaba de regresar de Laos, dice que los bombardeos fueron realmente en una zona del Valle de las Jarras que no tenía nada de estratégico en cuanto a la guerra. Nada más bombardearon para irrumpir y destrozar muchas de estas jarras, que por cierto aún quedan ahí y pueden checarlas, ¿no? Voy a subir las fotos del Valle de las Jarras y de ahí se toma el nombre de el Valle de las Jarras, por las jarras extrañas y grandes que hay, ¿no? Recordemos que los gigantes, los Rephaim, medían de 6.4 a 7 metros de altura, ¿no? Según los registros. Los gigantes antediluvianos, o sea, los Rephaim, muchos eran pelirrojos. Estos gigantes antediluvianos eran más grandes que los postdiluvianos. Cuando cayó el diluvio universal, fueron y se refugiaron en sus enormes cuevas subterráneas porque estos tenían la capacidad de mover grandes piedras y tenían una fuerza descomunal y se fueron y se ocultaron para resguardarse de la lluvia. Muchos pues fueron ahogados y los que quedaron, la raza nueva que quedó después de que los primeros gigantes pues iba saliendo cada vez más pequeña y ya no eran los descomunales gigantes de grandes envergaduras, ¿no? De gran tamaño. Y fueron, pero hay muchos vivos todavía, ¿no? Y dice Brad Olsen que debido a que la genética de estos gigantes es la del ser ángeles caídos, o sea, obtienen el gen angelical de los Nephilim, pero a su vez tienen el gen humano de las mujeres, pues era muy difícil que estos se pudiesen reproducir. Estos gigantes no se podían reproducir, pero dice Brad Olsen que no todos. O sea, hubo gigantes que sí se reprodujeron, porque tenían, repito, el material genético humano. Al pasar el portal del Monte Hermón, se convirtieron de seres espirituales a seres materiales, ¿no? A seres que tenían esa capacidad de materia. Ellos los ángeles se pudieron materializar al pasar del Monte Hermón. Dice, saludos amigo, ¿de qué autor mencionas en este tema? Saludos Albert, estoy mencionando a Brad Olsen, un autor que ha escrito muchos libros, lo puedes buscar así, la entrevista es con Michael Sala en su canal, ¿no? Entonces, estos gigantes, dice el investigador, que hay colonias de estos gigantes que están en el Valle de Kandahar en Afganistán. Ahí hay varias comunidades de estos gigantes ocultos en las cuevas, comen carne humana, comen todo tipo de carne. Y bueno, de hecho hay un investigador, Tom Horn, que habló del gigante de Kandahar, el gigante pelirrojo, con el que se enfrentaron 3 escuadrones de los soldados estadounidenses y 2 de ellos fueron brutalizados y asesinados por este gigante de Kandahar. Yo creo que había varios gigantes, ¿no? No creo que haya sido uno solo el que acabó con los 2 peletones, y en el tercero lo abatieron al gigante de Kandahar y se lo llevaron
a una región desconocida. Y de esto hablan personas en el conocimiento, ¿no? Estamos hablando de informantes del gobierno. Recordemos también los gigantes que se han visto en las montañas de Canadá. Y recuerden el caso del youtuber que estaba investigando y que tomaba las fotos y se acercaba cada vez a esta montaña canadiense y que el gobierno pues lo desapareció. Su Instagram ahí está, pero el joven, después de estar investigando mucho sobre los gigantes en Canadá, pues lo mataron prácticamente, ¿no? Ese tema yo lo traduje, ¿no? En su momento y se los traje en un en vivo también. Pero bueno, estas jarras, ¿para qué eran? Supuestamente el investigador Brad Olsen y la conclusión de muchos arqueólogos expertos en el tema hablan de que estas jarras podían albergar cuerpos de grandes personas, o sea, de personas altas, y estos cuerpos servían como cámaras funerarias, ¿no? Como tumbas. Estas jarras estaban hechas a exprofeso para albergar un cuerpo humano muerto y que ahí se descomponía la carne. Y la carne se iba, al descomponerse, iba desapareciendo y lo único que quedaba era el hueso. El hueso entonces era extraído de la jarra, puesto a un lado y entonces era ya sea sacado, comerciado o dejado ahí porque se encontraron restos de grandes huesos a un lado de estas jarras que prueban que eran piras funerarias estas jarras, ¿no? En Laos. Y bueno, así es entonces como llegaron a la conclusión de que eran como tumbas de gigantes, donde los gigantes dejaban sus cuerpos ahí, y también humanos, ¿no? De ya después, porque las jarras estaban hechas para descomponer la carne y para dejar solamente el hueso. El hueso entonces era extraído y eran puestos a un lado enterrados o qué sé yo, pero eran piras funerarias, ¿no? Tumbas naturales. Y dice aquí, saludos desde Colombia, siempre veo tus en vivos, gracias Camilo. Hay una película del Valle, dice Hugo Castillo. Sí, de hecho yo traduje 2 series de Tom Horn de leyendas verdaderas y me faltó la tercera, ¿no? Que es la del Holocausto de Gigantes, de Steve Quayle, perdón. Tom Horn no sale ahí, es Steve Quayle y Timothy Alberino, ¿no? La serie Leyendas Verdaderas. Y el Smithsonian, el Instituto Smithsonian en California, tiene bastante información de todos estos gigantes que la élite ha tratado de ocultar, pero las crónicas de los conquistadores españoles, como Torquemada y otros, pues no dan lugar a dudas. Ellos se encontraron con los huesos de los gigantes en Perú, en Bolivia, en zonas de Centroamérica, incluso en México, y todo lo fueron eliminando para que la historia bíblica empatase con una cuestión de que no debían de salir a la luz, ¿no? Si de hecho quitaron el libro de Enoch y lo volvieron apócrifo, pues imagínense, ¿no? Si hubieran sabido las personas que hay gigantes, pues hubiera quitadose el mote de conspiración para dar paso a la realidad. Y cosa que las personas pues, no quieren, ¿no? Dice aquí, Marco, ¿qué tan cierto es que Alaska es primer lugar maligno? ¿Qué hay ahí o por qué dice eso? Porque Alaska es un lugar con líneas de ley negativas, muy negativas, y además es un lugar muy oscuro donde siempre permea el frío. Recordemos que hay muchas razas alienígenas que les encanta el frío. La Antártida es uno de esos, ¿no? De esos lugares donde las bajas, que no en toda la Antártida, pero tengo entendido a partir de personas que tienen visualización remota que hay vibras muy negativas en Alaska porque hay muchas bases subterráneas de estos seres maléficos. Y Alaska es un lugar con poca población, con mucha oscuridad, con mucho frío y es ideal para el aislamiento. Y el aislamiento es esencial para las cuestiones de los alienígenas negativos y para personas que hacen rituales satánicos o redes de sociedades secretas satánicas, Alaska y otros lugares gélidos, porque el ojo público no llega a esa zona, sobre todo las islas también, ¿no? Todas las islas son básicas para la élite, y si no, pues ahí tenemos el ejemplo de Jeffrey Epstein y su isla extraña, donde toda la élite iba y viajaba y hacía sus bacanales, ¿no? Pero Alaska tiene la particularidad de quedar en líneas ley negativas que son esenciales para abrir portales y que son esenciales para sacrificios, ¿no? Y todos estos pues lugares de la élite toda esta negatividad
nutre a esos seres. Por eso Alaska es un lugar tan negativo, mucho más negativo que otros lugares gélidos en el mundo, ¿eh? De que parte como Rusia, etcétera, ¿no? Siberia, todo eso. Y siempre que van a construir una casa, fíjense en las líneas ley. Muy pocas personas se dedican a ver eso, ¿no? Pero yo recomiendo ver la numerología de la casa, el número del domicilio, que no sea un número 33. Y bueno, también las líneas ley tienen mucho que ver. Y el paralelo 33, que pasa por en medio de la Tierra, es un lugar, o un poco más arriba, perdón, es un lugar sacrificial que ha sido utilizado para cosas de todo tipo por la élite, como por ejemplo la cuestión del Challenger, donde varios astronautas fueron sacrificados sin su conocimiento, y fue una cosa que pasaba este Challenger por el paralelo 33 y fue hecho en un día específico, ¿no? Toda la élite estaba de acuerdo y fueron dados a los dioses oscuros. Y eso pasa en Alaska. Dice aquí, Marcos, siempre te saludo desde Nicaragua, Centroamérica. Mi saludo. Muchas gracias, Giovanna. Araceli Estrella, claro, yo también he visto tu nombre muy seguido aquí con nosotros. Te mando un abrazo, Araceli, hasta la hermosa tierra Nicaragua. Y bueno, amigos, pues esto es lo que está ocurriendo. Y estos gigantes, según Brad Olsen, siguen vivos. Él dice que estos no se han extinguido, al contrario, y muchos Refaim y Nefilim incluso están en estado de criogénesis. La élite tiene a los Nefilim, que ya esto ya no son los gigantes, sino que son los ángeles directamente que bajaron de la tierra, tienen el ADN, lo están queriendo utilizar y los tienen en un estado de criogénesis, de congelamiento en la Antártida. Tienen a varios de ellos en la Antártida, dice Brad Olsen, y esta información se concatena con lo que nos dice Stephen Quayle. Y es por ello que la élite satánica va mucho a la Antártida y hay un gran interés por el Imperio Británico y por el Imperio Norteamericano, o sea, los norteamericanos, por controlar ciertas áreas y bases subterráneas de la Antártida. La Antártida es un centro diplomático donde las diferentes razas alienígenas van y se abrazan y pueden hacer acuerdos y comerciar. Es como una zona de bandera blanca, ¿no? Donde no se pueden atacar y donde hay ciertas cuestiones donde se negocian. Pero a su vez hay también estas cuestiones donde están estos seres en estados de criogénesis o de congelamiento y supuestamente testigos que han ido a estos lugares, soldados norteamericanos, que últimamente ya pueden hablar más, ya no hay tanto bozal como antes lo había, y van a poder hablar más este 2024, donde la verdad va a salir totalmente a la luz, pero a eso va progresivamente mientras la revelación alienígena continúe su curso. Y bueno, supuestamente tienen un poder tan descomunal, aún en este estado de criogénesis, que puede molestar o hacer mella en la psique de los soldados, incluso con los cascos puestos cuando bajan a estos lugares y está cerca el Nephilim congelado. Tienen un poder muy fuerte, pues la energía alienígena es muy fuerte de por sí, ¿no? Incluso la energía alienígena positiva, cuando la tiene un humano cerca, no la aguanta, no la soporta, siente que las emociones se desbordan, que lloran, que sienten una alegría extrema. Y esto también va para lo malo, ¿no? Para la maldad. Y ahora imagínense la energía angelical, ¿no? La energía angelical negativa. Entonces tienen un poder mental sí, mental, digámosle, ¿no? De psique, que incluso con el casco puesto se puede sentir cuando están en este lugar, ¿no? Incluso estando en un estado de pues congelamiento, ¿no? Ahora imagínense cuando lo saquen y se han estado jugando con el ADN de estos Nephilim. Y bueno, esto es lo que dice Brad Olsen. Dice que el Valle de las Jarras en Laos fue bombardeado, pero hay muchas pruebas de los Refaim ahí. Y él ha investigado y ha hablado con personas de la zona y dicen que sí, que hay muchos extranjeros viajando hacia ese lugar después de los bombardeos de la ruta Ho Chi Minh y de Laos y Camboya por parte del ejército norteamericano, que han ido y han hecho estudios de campo y que pues obviamente le piden permiso al país de Laos, que es muy nacionalista. Todos esos tres países, Laos, Camboya y Vietnam, son altamente nacionalistas, pero creo que ahí negocian con los sectores
de las élites, van, hacen sus estudios y quién sabe qué pase ahí, ¿no? Obviamente que Brad Olsen pues estaba siendo vigilado, dice que sentía una vigilancia de espías que estaban ahí en la zona viendo qué estaba haciendo. Ya lo conocen a Brad Olsen, ¿no? La élite. También cuando el señor Stephen Quayle viajó a América del Sur, incluso amenazaron a Timothy Alberino, se metieron a la casa de Stephen Quayle. Había represalias por él, sabían que iban a hacer esta investigación y pues hubo ciertas amenazas, digamos que sutiles, y después se fueron tornando más fuertes, pero siguieron con su misión y su investigación. Y después el canal de YouTube de Stephen Quayle fue desmonetizado y después censurado completamente y se pasó entonces a su página stephenquayle.com, ¿no? Por eso, pues es muy interesante lo que hacemos aquí, retroalimentación con ustedes de todos estos temas, ¿no? Porque la evidencia de los gigantes no nada más está en el barro, en el Valle de las Jarras en Laos, está también en muchas partes que no se publican, que no salen en los medios y que siempre han estado ahí solamente para el ojo que está entrenado para esos temas, ¿no? Sobre todo los arqueólogos saben que hay muchos arqueólogos disidentes que han salido con la información y los han acallado, ¿no? Creo que la isla de Creta fue una parte donde también habitaron muchos gigantes y hay toda una red subterránea donde no se pueden meter las personas porque desaparecen prácticamente, ¿no? Y esto también ocurre en las montañas humeantes en los Estados Unidos, donde las personas que se quieren ir hacia los subterráneos, pues terminan desapareciendo o muertas. ¿Por qué? Porque hay muchos seres ahí que no les gusta que escarben en esas zonas y saben que son terrenos de cacería para estos seres negativos. Ahora está cambiando, ¿no? Ya con la cuestión de las arcas alien que se están activando con la subida a la cuarta dimensión o cuarta densidad, estos seres están cada vez más contra la espada y la pared porque el humano está despertando a toda esta realidad y está teniendo visiones. Los humanos en la actualidad están teniendo visiones porque su ADN está cambiando su mutación hacia un ADN de silicio y afortunadamente toda esta información que le está llegando al ADN a partir de las llamaradas solares, pues está haciendo que vean estas realidades ocultas en el sueño de escape o en los viajes astrales que poco a poco se le están manifestando a cada vez más y más personas a través del mundo y que obviamente no quieren que eso suceda, por eso bajan la vibración y va a estar el proyecto Bluebeam a todo lo que da conforme la vibración siga aumentando su curso. Amigos, este fue el directo. Después le traeré más detalles acerca de la entrevista. Hay mucho que decir acerca de otras entrevistas también. Y bueno, agradeciendo a los patrocinadores que me dan su apoyo de $1 al mes en la plataforma de Patreon de manera desinteresada, les agradezco mucho. Y también, como siempre, a los clientes del gran producto Moronela Planta Divina y todos sus productos derivados. Que pasen una excelente noche.